Muy bien, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a iniciar la clase de hoy, miércoles 1 de octubre de 2025. Un saludo para todos los que son niños de corazón, aunque sea de corazón, ¿verdad? Que hoy se celebra el Día Internacional del Niño. Así que vamos a iniciar esta clase que la vamos a comenzar justo en el momento, en el punto en que la dejamos en la clase de lunes. Entonces vamos a proyectar, siempre con la misma indicación de que si alguien tiene alguna consulta, pues abra el micrófono y habla, porque voy a estar manipulando el archivo desde el origen y no dentro de la plataforma. Entonces vamos a proyectar el análisis de del último ejercicio. Permítanme, vamos a abrirlo porque no está abierto el documento. Pues sí, vamos a abrirlo. Y ahí tenemos el ejercicio último, que era de la fecha octubre 7. Se vende mercadería en efectivo por 112.500 IVA incluido a diversos clientes según facturas números 34 a la 789. Ahí hicimos un desglose porque el valor que nos dan lleva IVA incluido, puesto que son facturas. Y voy a retomar esa explicación, ¿verdad? Explicábamos en la clase que cuando nosotros le vendemos a un contribuyente, emitimos un comprobante de crédito fiscal. ¿Por qué razón? Porque ese documento es el que legalmente, de acuerdo con el Código Tributario, le da derecho al cliente, en este caso, a poder convertir ese IVA en un crédito fiscal, porque para nosotros ese es un débito, pero para el cliente en este caso se constituye en un crédito, dadas las reglas que vimos la vez pasada de que todo lo que yo cargo, allá se abona, si yo pago, allá cobran. Pues si para mí es un débito fiscal, para el cliente será un crédito fiscal, porque él estaría comprándonos, ¿no? Ahora, ese documento tiene ciertas características, pero quizás la más importante de las características es que el IVA va desglosado, es decir, que se pone el valor de la venta propiamente dicho, valor neto, y aparte se pone el IVA. Pero eso no es lo mismo cuando le vendemos a eh, clientes que son consumidores finales. Entendiendo el término consumidor final, cualquier cliente que no es contribuyente, es decir, cualquier persona que no tiene la obligación de declarar y pagar impuesto del valor agregado mensualmente. Ahí incluye a todas las personas como nosotros cuando vamos a comprar al súper o vamos a un almacén o a cualquier lado, pero también incluye a otras personas que no son como nosotros, que son instituciones, pero que legalmente no tienen la obligación de declarar el impuesto y por lo tanto cualquier compra que ellos hagan pues igual no va a generarles un crédito fiscal. Ahí incluimos instituciones de gobierno, por ejemplo, que no son contribuyentes porque no tienen obligación de declarar y pagar el impuesto, dado que son instituciones gubernamentales, pero sí tienen la obligación de registrar esto en su contabilidad. Y ahí es donde viene lo importante, que siempre deben pedir factura a estas instituciones y debidamente identificado el nombre de la institución. Ahora, la factura tiene esa característica junto con los demás sustitutos, porque hay que aclarar que la factura tiene sustitutos. Uno de los sustitutos más comunes de la factura es el ticket de caja registradora. Cuando nosotros vamos al supermercado no nos dan factura, nos dan un ticket. Eh, ese documento, ese papelito es el sustituto de la factura y tiene la misma validez que una factura. También se utiliza otro documento que es la factura simplificada, que es para contribuyentes pequeños que tienen, por ejemplo, un comedor, ¿verdad? Usted va a almorzar al comedor y el comedor, pues la mayoría de comedores no son contribuyentes formales, son contribuyentes, no, o sea, no son contribuyentes realmente.
sino que están en un limbo legal porque no son ni consumidores, pero tampoco son contribuyentes, es decir, ellos no declaran y por lo tanto no tienen número de registro, no emiten comprobantes de crédito fiscal, tampoco reciben comprobantes de crédito fiscal cuando compran, sino que los manejan como consumidores, aunque no lo son, porque consumidor propiamente dicho, consumidor final es una persona que compra algo para consumirla propiamente, para su uso personal, pero estos lugares, estos comedores compran carne, compran pollo, compran verduras, compran otro tipo de alimentos para hacer su comida que venden diariamente, para venderla y no para consumirla ellos personalmente. Entonces el problema es de este tipo de personas que están en ese limbo. Cuando decimos limbo es algo que no es ni de aquí ni de allá, o sea, están como en medio, ¿no? Pero que deberían formalizarse. Ahora, cuando estos negocios se formalizan, resulta muy complicado estar emitiendo facturas formales. Entonces, existe algo que se llaman facturas simplificadas, que son facturas pero que tienen un formato más simple, más sencillo, no llevan tanto detalle, de hecho no se pone ni siquiera qué es lo que están vendiendo, solamente se va poniendo el valor y se le da al cliente un taquito, ¿verdad? Un papelito para que él, como un comprobante de que ha comprado en ese negocio. Eso lo hacen comedores, librerías pequeñas, bazares, que no tienen esa magnitud de un gran contribuyente o de un contribuyente más formalito, ¿no? Entonces hago esa aclaración porque la factura tiene sus variantes o sustitutos. El ticket de la caja registradora y en este caso la factura simplificada. Me van a disculpar, no es diciembre, pero aquí estamos como en fiesta, ¿no? Vamos a parar un poquito el sonido mientras pase este relajito. No, no son los de la humo. Es que aquí hay una comunidad católica bastante fuerte, entonces no sé qué están celebrando, quizás el Día del Niño, no sé. Bueno, ahí van a disculpar, pero bueno, son cuestiones que uno no puede dominar, ¿verdad? Son cuestiones del ambiente. Yo creo que nadie espera. Este Rubén es bien ocurrente, ¿verdad? No, no son los soldados tampoco. Bien, vamos a continuar. Entonces les explicaba lo de la factura. Ahora, cuando se emite la factura no lleva el IVA desglosado, sino que el valor que dice ahí es el valor que incluye tanto el precio del producto como el IVA va incluido dentro del valor. Por eso cuando vamos a registrar contablemente estas operaciones, debemos necesariamente que hacer estos cálculos. Entonces tenemos un valor bruto, así le vamos a llamar, o sea, con el IVA incluido, un valor bruto. Eso lo dividimos entre 1.13, dijimos la clase, para quitarle el IVA. Por lo tanto, el valor neto es esa cantidad que está ahí. Y luego sobre esta misma cantidad que nos ha dado, sacamos el 13%, que nos dio esta cantidad. Y al sumarlas, esas dos cantidades nos va a dar el total. El total va a ser equivalente al valor original o valor bruto que habíamos determinado. Eso siempre que haya venta con factura, vamos a tener que hacer ese proceso. Ahora, codificando, codificamos la 510101, que son ventas al contado, y por regla dijimos que van abonadas, porque esa regla la dimos desde hace casi un mes. Las ventas siempre se abonan. Luego este es el débito fiscal con IVA con ventas con factura, que es la 220201,
y que también dijimos en la clase que esa cuenta debe ir de la misma manera que la cuenta que lo originó, y como la cuenta que lo origina es ventas y va abonada, entonces también el débito debe ir abonado, debe ir igual, ¿no? Y eso va con el débito y con el crédito. Siempre van a ir de la misma manera que la cuenta que la originó. Y el total, como es una venta al contado, en efectivo, entonces eso vamos a cargar la caja. Y el orden, que no lo tengo aquí en estos análisis, son un poco viejitos, no tengo la columna del orden, pero usted sabe de que la regla es primero las cuentas cargadas y después las cuentas abonadas. Y si hay cuentas que, más bien hay varias cuentas cargadas o varias cuentas abonadas, se ordenan internamente entre ellas. En este caso, como caja es única, es la única que va cargada, va a ir primero. En segundo lugar va a ir el débito y finalmente va a ir la venta. Vamos a las partidas y vamos acá vamos a darnos espacio, quitamos los encabezados. Y acá vamos a cargar, bueno, aquí es verdad. Vamos a cargar la caja. Y la subcuenta, pues es la caja general. ¿Con cuánto vamos a cargar la caja? La caja la vamos a cargar con el total. Vamos a vincular aquí con el análisis este valor, 112.500. Y abonaríamos primero la 2202 y dentro de la 2202 la 220201. Vamos a darle su sangría. Primero está formato de celda. Aquí parece que no le va a aparecer, ¿verdad? Ya habíamos visto eso, que no aparece lo que se llama menú conceptual. Vamos a dar una sangría de 4. 4 porque, permítame, vamos a arreglarlo porque no nos lo dio bien. Ahí tenemos ya alineado. Y a este le vamos a dar 6 porque como la columna es mucho más ancha, entonces la sangría aguanta más espacio. Aquí tenemos 6 y ya nos la alineamos, ¿no? Y vamos a abonarla con el valor neto, más bien el IVA, perdón, el IVA. El IVA es este. Y vamos a abonar la 5101. 510101, que serían las ventas. Acá vamos a darle su sangrita también de general 1, 2, 3, 4. Y acá le vamos a dar 6 para que quede parejito con el anterior. Muy bien, y acá vamos a poner el valor neto que hemos calculado, que es este, mire, 99.557.52. Ventas al contado según facturas. Hay que poner las facturas porque dijimos que debe ir bien documentada la transacción. De la 34 a la 789. Vamos a obviar los ceros. Así. Y ahí nos queda la partida número 7. Cargamos caja general, abonamos el débito fiscal y abonamos las ventas. Muy bien.
esa sería la partida número 7. Voy a ir dando algunas pausas para que usted pueda copiar, aunque como esto está quedando grabado, luego puede usted ver el video y pausarlo, pero sin embargo, como la clase es en vivo, entonces vamos a ir dando esas pausitas, porque a veces uno peca de precipitado y empieza a ir pasando el material demasiado rápido, y a veces el alumno, pues cada alumno tiene su velocidad para copiar y también para entender, porque ese es otro problema que tenemos los profesores en general, que los grupos son heterogéneos. Algunos, por ejemplo, los que ya tienen formación contable, pues esto se les facilita porque ya están familiarizados con los procesos, aunque sean distintos a como ustedes los aprendieron en su bachillerato. Pero los que nunca han visto, pues tienen dificultad para entender algunas cosas, y eso hay que entenderlo de antemano. Sin embargo, hace unos, que digamos, 20 años, más, quizás 25 años, yo daba clases en la Universidad Tecnológica y ahí tuve un grupo de contabilidad que eran 125 alumnos, ¿verdad? Era un grupo enorme. Porque en ese tiempo la tecnológica, no sé ahora cómo estará, pero tenía muchos alumnos, eran bastantes. De hecho, contabilidad 1 eran 17 grupos, parece, los que había. Yo tenía el grupo 13 y eran 125 alumnos. Pero lo que les quiero comentar es de que al final la alumna más aventajada era una alumna que había estudiado bachillerato general. Ella era la más aplicada, ¿verdad? Y la que salía mejor en las clases. Y eso pues para mí era una gran satisfacción, porque eso implica de que si alguien que estudió general entiende, ¿va? Entonces cualquiera lo puede entender. Bien, vamos ahora al siguiente ejercicio, octubre 8. Vamos a ir explicando algunas cosillas, porque como esto nos va a ir dando pie a ciertos contextos, sobre todo tributarios, porque ahí es donde está a veces la piedra en el zapato de los estudiantes de contaduría, sobre todo que la parte tributaria como que hay mucha falencia, hay mucha falla, y eso pues a veces hace que cometamos algún tipo de errores. Entonces van a ir surgiendo algunas figuras tributarias y ahí me voy a ir extendiendo un poquito en las explicaciones. Así que quiero que tomemos nota de algunas explicaciones, de algunas cosas que no son estrictamente contables, pero que afectan, porque lo tributario y lo contable está tan ligado, tan mezclado, que no podemos hablar de una cosa sin la otra. Dice octubre 8, compramos 5 computadoras para uso de la sala de ventas. Esto es bien importante, a dónde van a ir a ubicarse esas computadoras, por $899.99 más IVA cada una, a Comercial Siliesar S.A., según comprobante de crédito fiscal número 8967. Pagamos con el cheque número 2765 del Banco Azul. Aquí nos da bastante contexto el ejercicio. Entonces vamos a comenzar viendo los conceptos. El primero, pues, es el valor de 5 computadoras. Como son 5 computadoras, hay que multiplicar 5 por el total, por el valor de cada uno. Esto sin IVA, ¿no? 899.99. Y si multiplicamos, pues eso nos da 4.999.95. Ese es el valor total de las 5 computadoras. Luego, vamos a ver, siempre vamos a calcular el IVA, porque ahí dice que es más IVA, y le vamos a sacar el 13% a 4.499.95. Entonces eso nos va a dar 584.99. Ese sería el IVA de las 5 computadoras. Quiere decir que al final el total va a ser, veamos, 5.084.94. 5.084.94. Entonces, 5 computadoras a 899,
nos da 4.499.95 más el IVA, el total 5.084.94. En este caso va desglosado el IVA porque a nosotros nos están emitiendo un comprobante de crédito fiscal a la hora de comprar. Muy bien. Vamos a ver la codificación. Como estamos comprando computadoras, contablemente las computadoras, nos vamos al catálogo, son mobiliario, ¿no? Mobiliario equipo. Lo tenemos acá, la cuenta es la 1501. Y recordemos que ahí dice el ejercicio que ese es un mobiliario que está para la sala de ventas. Entonces la sala de ventas es 150102, ¿verdad? Mobiliario equipo de sala de ventas. Entonces vamos a la partida. No, vamos al análisis primero. Y entonces codificamos. 150102, 1501 que es mobiliario y 02 que es de sala de ventas. El IVA, como estamos comprando, recuerde, estamos comprando. Entonces, el IVA es un crédito fiscal. Pero el crédito fiscal tiene varias subcuentas, ¿no? Aquí tenemos el crédito fiscal. En este caso sería compra interna de bienes. ¿Por qué? Porque son computadoras, ¿verdad? Entonces son bienes, son cuestiones materiales. Entonces, sería la 130201. Y el total, como dice que fue un cheque del Banco Azul, ¿verdad? El Banco Azul lo tenemos acá, que es el 110205. Banco Azul. Entonces, vamos a codificar el banco. $110205. Y el registro quedaría, bueno, como estamos comprando las computadoras, o sea, por eso el análisis es tan importante, porque ahí nosotros nos hacemos las preguntas claves. ¿Qué está pasando? Nosotros compramos las computadoras, por lo tanto, la cuenta de mobiliario y equipo va a aumentar su valor porque vamos a tener más computadoras que antes. Y la regla dice que las cuentas de activo se cargan, más bien aumentan con los cargos. Por lo tanto, esa cuenta tendría que ir cargada. El crédito fiscal, en este caso, como ya lo explicamos en los ejercicios anteriores, va a ir de la misma manera que la cuenta que lo origina. En este caso, la cuenta que está originando es mobiliario. Y si el mobiliario va a ir cargado, entonces, por consecuencia, el crédito fiscal también va a ir cargado. Y por default, ¿verdad? Por defecto, podríamos decir, pues si ya las dos, tengo tres cuentas y hay dos cargadas, por consecuencia la última tendría que ir abonada, pero apliquemos la lógica de las reglas. Es efectivo del banco el que va a salir, entonces significa que yo voy a tener menos dinero en el banco, porque la cuenta bancos es una cuenta de activo, entonces si es una cuenta de activo, disminuye con los abonos. Entonces vamos a abonar bancos. Y el orden quedaría, dijimos, primero las cuentas cargadas y primero iría el crédito fiscal, después iría mobiliario y por último iría el banco. Entonces, primero iría crédito fiscal, que casi siempre es esa cuenta. Cuando compramos con IVA, siempre va a ser crédito fiscal primero porque es una cuenta que tiene un código bastante bajo. Y antes de crédito fiscal no hay nada que se pueda comprar. O sea, el inventario va después, el mobiliario va después. Entonces, por cuestiones prácticas, nosotros siempre crédito generalmente va a ir primero, luego va a ir la cuenta que la originó, que en este caso sería mobiliario, y por último iría la abonada, que sería el banco. Entonces vamos aquí a la partida número 8 y vamos a cargar la 1501 y dentro de la 1501 la 02, mobiliario y equipo de sala de ventas. Sería la primera cuenta a cargar
No, ¿verdad? Ya me equivoqué, ¿vieron? Ya me equivoqué. Está malo. IVA, ¿verdad? Lo acabo de decir y ya lo hice al revés, ¿no? Ay, disculpen que estoy un poco mal de salud siempre, pero aquí estamos. 130201. Dijimos que el crédito va primero, ¿verdad? Por código. Entonces, el crédito fiscal que corresponde al IVA es este. ¿Va? Luego, hoy sí, la 1501 y dentro de ella, pues la 150102. Y si vamos al equipo de sala de ventas. Y eso va a ser igual al valor neto, que sería este. Y por último, iría la 1102, que es bancos, 110205, que es el banco azul. Vamos a nivelar aquí la sangría. Vamos a dar 4. Y a esto también. Vamos a dar 6, ¿verdad? Formato de celdas. Seis. Y el banco iría con el total. ¿Qué sería esto? Y aquí sí el concepto debe ir bastante completo porque hay cosas que en la partida no se mencionan. Primero la partida ahí, si vemos la partida así como está armada ahorita, no dice si son computadoras, si son escritorios, no dice eso, porque no hay ahí tendría que haber una subcuenta, ¿verdad? En caso de que fuera un catálogo muy detallado donde diría computadoras, ¿no? Pero no está, entonces hay que mencionarlo en el concepto. Otra cosa que no menciona es el comprobante de crédito fiscal, el número del comprobante, ni tampoco menciona el número del cheque, solo menciona el banco. Ahora, no hay que repetir detalles que ya están en la partida, ¿verdad? No, eso no se debe hacer. No es correcto, aunque tampoco es totalmente inválido. Usted puede repetir, ¿verdad? Mejor que repite y no que haga falta, pero también hay que ahorrar espacios. Entonces, otro detalle que debemos tomar en cuenta de este conteo, primero que son 5 computadoras. Lo de sala de ventas no es necesario mencionarlo en el concepto porque ahí dice, la subcuenta dice que es de sala de ventas. Pero sí el valor de cada una, porque aquí llevamos el valor completo. Entonces hay que mencionar que son 5 computadoras, a qué precio cada una, que son masivas, que se le compraron a Comercial Siliesar S.A., que se emitió un comprobante de crédito fiscal número y que pagamos con un cheque número tal. El banco no es necesario mencionarlo porque en la partida ya está establecido que es el banco azul. Entonces hay varias información que tenemos que tomar en cuenta en el concepto. Entonces vamos a armar un conceptito acá. Compra de 5 computadoras a $899.99 masiva cada una a Comercial Siliesar S.A. según comprobante de crédito fiscal 8967 8967 y el cheque mediante cheque el cheque dice que es 2765.
Ahí está. Compra de 5 computadoras a 899.99 masiva cada una a Comercial Ciliesar S.A. Según comprobante de crédito fiscal número 8967 mediante cheque de número 2765. No es necesario ponerle Banco Azul porque ya está mencionado Banco Azul arriba. Tampoco es necesario mencionar de que es para la sala de ventas porque ya está mencionado ahí que es de la sala de ventas. O sea, a eso me refería, que no hay que repetir detalles que ya la partida ha involucrado. Pero aquí hay un error, no error, ¿verdad? Sí, error. Tilde. Espérame que aquí, por andar de sabiendo, me está yendo mal aquí. Vamos a escribirlo de nuevo. Aquí me está comiendo lo demás. Esto es lo que quería corregir. Pues Ciliesar, porque es una palabra grave. Ciliesar. Bien, ahí quedaría la partida número 8. Vámonos a la partida número 9, porque van a haber partidas, hay una que es bien sencilla de las que siguen, pero la mayoría de las que siguen son ya ejercicios de más de 3 cuentas, donde hay que tomar un poquito más de cuidado para que la partida no nos quede mal hecha. Veamos qué dice esta. Esta es sencilla, esta es la que decía que es algo sencillona. Dice octubre 9, emitimos cheque número 1129 del Banco Promérica por $450 como donativo para la Fundación Sueños de Infancia. Esta es una manera que tienen las empresas para, quizás no para evadir impuestos, porque al final, sí, ¿verdad? No pagan los impuestos correspondientes porque a través de las donaciones lo que se hace, bueno, a veces sí, resulta que hay empresas que lo hacen de mala fe. Es decir, porque no quieren pagar los impuestos que corresponden. Entonces, el problema es que las donaciones son deducibles. De hecho, ha sido un dolor de cabeza para el Ministerio de Hacienda y para el gobierno en general lo que son las donaciones, porque han sido mal utilizadas en el pasado. Entonces se han ido haciendo reformas con respecto a las donaciones, tanto de tipo formal como de tipo sustantivo. Cuando digo de tipo formal, en cuanto a los requisitos para que una donación sea aceptable, y en cuanto a los sustantivos, significa que tanto de una donación es realmente válido. Hay un cálculo que hay que hacer, que tiene que ver con las utilidades de la empresa, etcétera. Eso no lo voy a explicar, pero sí el detalle del mal uso que se ha hecho en el pasado de la figura de la donación. A veces, bueno, si lo hacemos así por caridad, digamos, yo digo, yo tengo estos $1,000, esto tendría que pagárselo al gobierno, ¿no? Como impuesto. Entonces lo que yo voy a hacer es regalárselo a un hospital, regalárselo a una fundación, y prefiero darle ese dinero a esas fundaciones y no al gobierno. Entonces, cuando yo meto una donación, esos $1,000 que meto de donación se restan de mi utilidad y por lo tanto yo le voy a pagar menos al gobierno y obviamente ese dinero, en lugar de pagárselo al gobierno, se lo pago a la fundación. Hasta ahí todo está bien. Pero lo que se ha hecho en el pasado con las fundaciones, hay que aclararlo, hay muchas fundaciones que son ficticias, es decir, existen, en el papel existen, hay documentos, están registradas en el Ministerio de Gobernación, que es donde ellas, todas las que son fundaciones, tienen que estar registradas en el Ministerio de Gobernación.
Sin embargo, ya en la práctica, en la realidad, no hacen nada, es decir, no existen porque no hacen nada, es decir, solo son fachadas para a veces hasta lavado de dinero, es decir, se utilizan como fachada para lavar plata. O en estos casos, pongamos un empresario malintencionado, no malintencionado, Vivian, ¿verdad? Entonces, tiene su empresa y a través de algún pariente, amigo o como sea, crean una fundación de este tipo, ficticia. Entonces, le donan, la empresa le dona dinero a la fundación, ¿verdad? Obviamente esta donación se deduce en términos de impuestos, se paga menos impuestos, pero resulta que ese dinero va a parar a las mismas manos del empresario. Es decir, es una forma de pasar solo de mano el dinero, ¿no? De la mano derecha pasa a la mano izquierda el dinero. Es una forma de defraudar al Estado, porque lo que estamos haciendo es desviando el dinero, pagamos menos impuestos y el dinero siempre nos queda en nuestro poder, porque al final la fundación está controlada por el mismo empresario, aunque no abiertamente, ¿verdad? Sino que a través de lo que se llaman prestanombres, personas que prestan su nombre para crear esas fundaciones. Y eso sí es ilegal, pues eso ya es fraude. Ahora, si lo hacen por cuestiones de caridad, pues qué bien, ¿no? Hago esta explicación, como les dije hace un rato, yo quería ir metiendo algunos aspectos legales, tributarios, porque en la práctica usted se va a topar con este tipo de situaciones. Entonces, tener cuidado con esto de las donaciones, porque hay muchos controles sobre ellas también. Porque la entidad, la fundación que recibe la donación también tiene que informarle al gobierno quién le doy la donación, en qué calidad se la dio, si se la dio en efectivo, si se la dio en bienes o en servicios, el número de NID de la persona que le hizo la donación, todo eso va controlado. Antes no era así. Las fundaciones hoy tienen más controles precisamente por lo que le acabo de estar comentando, de que sirven de fachada para lavar dinero. Ahora, vamos a ver ya el ejercicio propiamente. Dice acá, aquí no me está dando nada. Pues sí. ¿Cuánto es el valor del cheque? El valor del cheque, pues son 450. Y esto corresponde, como solo son, el valor recibido por la fundación son 450. Nosotros le vamos a dar un cheque por 450 a la fundación. Ahora, codificamos. El cheque, como es una salida de fondos, iría a la 1102 y dentro de la 1102 sería la 06 porque es el código que le corresponde al Banco Promérica. Aquí está, Banco Promérica 110206. Muy bien. Luego, el valor recibido por la fundación para nosotros es un gasto, pero no es un gasto operativo porque las donaciones no me ayudan en el sentido de que no es como pagar un salario o pagar una publicidad o pagar otra cosa, sino que la donación hasta cierto punto pues sí ayuda a la imagen de la empresa, pero a esto es un gasto no operativo y la tenemos aquí en la 4601, que es otros gastos, y la subcuenta sería 460101, que son donativos. Esa sería la codificación 460101. Bien, ahora, por regla, nosotros sabemos que los gastos siempre se cargan. Y como estamos hablando de un gasto, la cuenta 4601, así sin dudarlo, lo vamos a cargar. Y por lo tanto, la salida del cheque, como va a haber menos dinero en el banco, entonces vamos a abonar la cuenta bancos. Entonces, en la partida, primero va a ir otros gastos cargado y abonado bancos, el Banco Promérica. Entonces, vamos a hacer la partida. Ya tenemos aquí la partida, partida número 9, vamos a cargar la 4601 y dentro de esa, pues la 460101. 46. Perdón.
Donativos. No. Adquiere el banco. Banco Promérica. Entonces son 450, dice. Y abonamos 450. Vamos a hacer aquí su sangría. Formato de celda. Vamos a... Y aquí le vamos a dar 6. Formato de celda. Ahí está. Y acá en el concepto, pues tenemos que especificar, ¿verdad? Aquí sí tenemos que poner donación, porque si no nos queda un poco falto el concepto. Donación a Fundación ¿cómo es que se llama la fundación? Sueños de Infancia. Mire, esto de las fundaciones es un negocio redondo para muchas personas. Juegan con las necesidades de las personas. No todas, ¿verdad? Pero sí hay bastantes que son pura fachadita. Y lo digo de primera mano porque he trabajado con algunas de ellas y sé lo que hacen, ¿verdad? Cómo manejan las cosas para su propio beneficio. Porque no solamente reciben donaciones, eso hay que aclararlo, o sea, donaciones de personas particulares, sino que a veces reciben ayuda internacional, sobre todo de Europa, porque la gente europea es más dada a ese tipo de cosas, más que los gringos. Los gringos no mucho creen en eso, a menos que lleven un beneficio de por medio. Los gringos son más prácticos en ese sentido. El gobierno de Estados Unidos ayuda económicamente a muchos países, pero a cambio de obediencia, a cambio de que hagan lo que ellos dicen. Eso es una regla que los Estados Unidos siempre le han aplicado a todos. Es lo que le llaman la filosofía de Teddy Roosevelt. Teddy Roosevelt fue un presidente de inicios del siglo XX que él puso esa filosofía de Estados Unidos, que hasta ese momento pues había sido un país con una doctrina aislacionista. Aislacionista quiere decir que Estados Unidos, antes del inicio del siglo XX, nunca se metió con nadie. Ellos eran bien cerrados en el sentido de que cada quien tenía que arreglar sus propios problemas. Los Estados Unidos era un país que no se metía en nada. A partir de la Primera Guerra, antes de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos empezó a tener un poco más de influencia en los demás países, de tal manera que dejó su aislacionismo y empezó ya a meterse en cuestiones de otros países que se vio en la Primera Guerra Mundial cuando entraron a la guerra muy tarde, porque ellos ya entraron casi al final de la guerra, ya casi llegando a 1917. Y a partir de ahí, pues se puso de moda esa doctrina de Teddy Roosevelt, que decía pues que por el mundo había que ir con dos cosas en las manos, o sea, en una mano una zanahoria, decía, y en la otra mano un garrote. Entonces el que se porta bien se le da zanahoria, el que se porta mal, pues ahí está el garrotazo. Y esa ha sido la filosofía que Estados Unidos ha aplicado y sigue aplicando en la actualidad. Tampoco Estados Unidos es un dechado de democracia. Quizás internamente para ellos sí hay democracia siempre, pero para afuera no, ¿verdad? Ellos han apoyado dictadores de izquierda y de derecha, de los dos bandos. Y eso no es democracia, pues apoyar dictadores. Y es más, ¿y por qué lo han hecho? Bueno, porque esos dictadores les han ayudado en algunas cosas que ellos han querido establecer en algunas regiones. Y cuando alguien se desvoltea, sea dictador o no, lo meten preso. Eso es lo que hicieron con Noriega, que fue un presidente de Panamá, lo metieron preso, ya murió el señor.
encarcelado murió prácticamente. Entonces, ay, disculpen que me extendí un poco en esto, pero es importante, esa es cultura general. Entonces, eso es un problema con las fundaciones. No sé si alguno de ustedes trabaja con alguna fundación, me va a disculpar, pero yo conozco algunas, he trabajado con algunas de cerca y he visto desde adentro cómo se manejan los chanchullos. Pero bueno, donación a Fundación Sueños de Infancia mediante cheque. ¿Qué cheque es? Vamos a ver. 1129. No vamos a poner que es del banco. No vamos a poner que es del Banco Promérica porque ya lo dice arriba, ¿no? Y esa sería la partida número 9, sencillita. Otros gastos cargados y bancos abonados. Vamos a la siguiente. Dice octubre 10. Pagamos salarios al personal de oficina por $4,000 y personal de ventas por 1,500 mediante cheques número 234 al 278 del Banco Atlántida. Se obvia la aplicación de retenciones. Este verbo obviar, pues a veces causa confusión, no sabemos qué quiere decir, porque sí sabemos que es obvio, ¿no? Obvio es algo que no se dice, pero está ahí. Ahora, obviar no es exactamente lo mismo. Obviar es pasar por alto algo, ¿no? O sea, no hacer algo, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien le dice, mira, contame lo que pasó, ahí empieza la persona a decir todo así, sentado lo que dice, entonces lo para en seco y le dice, obvia los detalles, es decir, no me digas todo, solo decime en general qué pasó, no quiero saber detalles, obvia los detalles. Entonces es obviar. En este caso, el verbo obviar lo estamos usando en el contexto de que normalmente cuando pagamos salarios hay que hacer una serie de retenciones. A las personas hay que descontarles un montón de cosas. Algunas establecidas por la ley y otras establecidas por contrato. Por ejemplo, lo de ley, seguro social, AFP, impuesto sobre la renta. Son los 3 descuentos de ley. Seguro, AFP, renta. Luego vienen otra serie de descuentos como cuotas de préstamos. Puede ser que una persona tenga un préstamo y tenga una orden de descuento, o sea, nos han dado una orden de descuento, nosotros tenemos que retenerle lo de la cuota del banco y nosotros remitirla al banco, a la cooperativa o quien sea que le deba. También está la Procuraduría, que es para los papás que no se hacen cargo de sus hijos, no sé si alguno por aquí va, ahí no sabré, cada quien sabe su historia. Esas personas pues se les retiene ahí, se le manda a la Procuraduría para que la Procuraduría se la haga llegar a la mamá de los bichitos, ¿no? Y así, hay un montón de descuentos que se pueden hacer, pero de ley son seguro, AFP y renta. Ahora, en este caso, como estamos simplificando al máximo el ejercicio, por eso estamos obviando las retenciones, no las vamos a tomar en cuenta, vamos a hacer de cuenta que le pagan cabalito a la persona, sin hacerle ningún tipo de retención. Ahora, esto, primero el salario de los de ventas. ¿Cuánto es el salario de los de ventas? Dice ahí que el salario de los de ventas es 7,500. Y para el personal de oficina es 4,000. Quiere decir que en total, y como estamos pagando con cheques del Banco Atlántida, entonces el total que va a salir del banco serían 11,500, que es la suma de los dos valores. Ahora, los salarios se consideran gastos. En el caso de los salarios de la sala de ventas, vamos a irnos al catálogo. Acá tenemos los gastos. La sala de ventas, los gastos se llaman gastos de distribución. Así se llaman los gastos de la sala de ventas. Y dentro de estos gastos, los salarios están un poco abajo. Aquí, sueldos ordinarios, así lo vamos a llamar, porque no nos especifica que sean horas extras.
Cuando son horas extras se usa salarios extraordinarios. Es la 430108. Ese sería el código para los salarios de la sala de ventas. Y los de oficina serían la 4302, que es gastos de administración, y aquí se aparece como primera opción, ¿no? Sueldos ordinarios, 430201. 430201. Y como estamos pagando con cheques del Banco Atlántida, entonces el banco, vamos a ver la cuenta bancos, está la cuenta bancos, y el Banco Atlántida lo tenemos en la 110208. 110208. Ya codificamos la transacción. Ahora, si no terminamos las partidas hoy, joven, no hay problema. Aquí no es cuestión de que vamos a ir a la carrera. Quedamos pendientes para el lunes y el lunes rematamos. Porque este tema me interesa que lo veamos bien detalladamente, incluyendo algunas cosas extras que vamos hablando, porque es parte del contexto. Ahora vamos con el registro. La regla dice que los gastos siempre se cargan. Entonces, eso es inequívoco. Los gastos siempre se cargan, por lo tanto, la primera cuenta va a ir cargada y la segunda también va a ir cargada. Y como el pago se hace con cheques, entonces el banco va a ir abonado. El banco va a ir abonado. Entonces vamos a cargar la 430108, la 430201 y vamos a abonar el banco. El orden ya está establecido ahí, ya quedaron ordenadas. Primero la 4301 porque ese código va primero que la 4302. Y por último, por ir abonada, va a ir el banco. Y no olvidar que el detalle que nos da el ejercicio en el contexto hay que tomarlo en cuenta a la hora de armar el concepto, como esto de los cheques, ¿no? Y la parte de las retenciones. Vamos a ver cómo le metemos ahí, que no hemos puesto las retenciones ahí. Quiero aclarar que cuando se pagan salarios es un proceso más largo, son varias partidas que hay que hacer, porque aparte de los descuentos también hay que aplicar cotizaciones patronales, que es lo que el patrón no le paga a la AFP o al Seguro Social por sus empleados. Entonces hay una serie de partidas, pero eso realmente no es tema de esta materia, sino que sería más bien para una contabilidad 2, ¿va? Una cuenta 2. Veamos entonces la partida. Vamos a cargar primero la 4301, 430108, creo que. Sí, pero primero el gasto, ¿no? 4301, perdón. Acaba. 4301 y luego 430108. ¿Cuánto es lo de la sala de ventas? Vamos al análisis. Es este. Luego vamos a cargar la 4302. Ah, es que no es 46, es 43. Y sigo con lo mismo. Ahí está, sí. Y la 430201. Pues sí. Y jalamos ahí el valor. Será este. Y vamos a abonar la 1102. 110208. El Banco Atlántida. Igual este valor.
Y vamos a ajustarle las sangrías para que quede bonito. Acá. Banco Atlántico. Entonces vamos a poner acá pago de salarios. Sí tenemos que redundar un poco porque si no el concepto no nos queda bien. Mediante los números de cheque sí es importante. Los cheques son 234 al 278. El banco si no necesitamos mencionarlo porque ya especificamos ahí que es el Banco Atlántida. Correcto. Vamos a ir a la siguiente partida que tenemos acá. Bueno, les voy a dar un chancecillo ahí para que copien. Están copiando. Tal como se pueden dar cuenta, las reglas que hemos ido dando en las clases anteriores es bien importante que las manejemos. Entonces, el llamado es a quienes no se las han aprendido bien todavía que lo hagan. Ahora, con relación al laboratorio, el que hicimos hace este lunes anterior, ¿no? El lunes anterior a este que acaba de pasar. Sé que algunos no salieron muy bien. Ahora, no se preocupen, yo lo que quiero es que aprendamos. Y entonces, la tarea que voy a dejar esta semana, porque esta semana les voy a mandar la tarea 2. Si es preciso hoy, terminando la clase, se las voy a mandar. Háganla bien, pónganse las pilas con esa tarea y vamos a ir viendo cómo vamos nivelándonos. Lo importante es que no perdamos el ritmo. Eso es lo importante, porque ya estamos, como dicen, en la etapa medular de la materia y hay que meterle, ¿no? Todavía no hemos terminado, obviamente, nos faltan muchas cosas que aprender, pero me interesa que ustedes logren esta competencia de hacer registros, que es una de las más importantes, si no la más importante dentro de la contabilidad. Y algo más que hacer una partida, lo importante es saber por qué la hacemos, o sea, por qué cargamos, por qué abonamos. Eso hay que interpretarlo, porque no es tampoco algo tan mecánico como que cuando yo aprieto aquí da más, cuando aprieto allá da menos, sino que es una cuestión de análisis también. Por eso hacemos esos cuadros de análisis, para que nos ubiquemos. Bien, vamos a la partida número 11. Y aquí ya le vamos metiendo otros ingredientes. Fíjese bien. Dice, vendemos mercaderías e industrias mecánicas S.A. Y nos especifica que esa empresa es un gran contribuyente por un valor de 75,000 más IVA al crédito, según comprobante de crédito fiscal número 11,234. Nos retienen el 1% de IVA. La retención del 1% se incluyó en una reforma que se hizo, si no me equivoco, por allá por el año 2011, donde la retención se estableció de que se clasificó a los contribuyentes en grandes, medianos y pequeños contribuyentes. Entonces, los grandes contribuyentes tienen la obligación de retenerle a los pequeños contribuyentes cuando les vendan algo. Siempre que un gran contribuyente le vende a un mediano o a un pequeño, le va a retener el 1%. Y esa retención se va a reportar al Ministerio de Hacienda al final del mes para que Hacienda sepa que usted, como gran contribuyente, le retuvo a un mediano o a un pequeño. Entonces, ¿cómo manejar esto de la retención? Les voy a compartir un video sobre retenciones y percepciones para que ustedes se formen una idea de qué estamos hablando, porque aunque yo les explique ahorita, no es lo mismo que tener una imagen donde usted pueda observar cómo se maneja y todos los aspectos. Hay un video sobre esto. Yo se los voy a compartir, si puedo hoy mismo, si no mañana, ¿verdad?
porque ya cuando termino esta clase, un poco cansado. Bien. Vamos. Entonces, vamos primero como normalmente lo hacemos. Valor de la venta. 75,000. Luego, el IVA. El IVA de 75,000 son 9,750. Sumamos, y fíjese bien, esto que sumamos no le vamos a llamar total. ¿Por qué no le vamos a llamar total? Porque todavía falta la retención. No hemos aplicado la retención. Entonces, a esto le vamos a llamar subtotal. Entonces, el subtotal va a ser la suma de la venta más el IVA. Me da $84,750. Ajá, eso sería normalmente como se haría la transacción. Pero como le estamos comprando, más bien le estamos vendiendo a un gran contribuyente, entonces ese señor, esa empresa, Industrias Mecánicas, tiene la obligación de retenernos. De esos 84,750, nos tiene que retener el 1%. Pero no es calculado sobre ese subtotal. Ojo con eso. El 1% se calcula sobre el valor neto, o sea, en este caso el valor de la venta. Entonces, el 1% de 75,000 es $750. Si usted lo calcula ahí ahorita en su calculadora, en su celular, va a ver de que es el $750. Repito, la retención se aplica sobre el valor de venta. El mismo valor sobre el cual calculamos el IVA, sobre ese mismo valor calculamos la retención. Y como es una retención, entonces se la vamos a restar a su total. Entonces a su total le restamos y nos va a dar un valor líquido, que es lo que vamos a registrar, que es 84,000, ¿verdad? Que serían 84,750 menos 750, 84,000. Entonces, repito, hacemos primero el cálculo como normalmente lo hacemos. Valor de la venta más el IVA, eso nos va a dar un subtotal, pero a ese subtotal le vamos a aplicar la retención del 1% y se la vamos a restar. Y el valor líquido va a ser 84,000, que es el valor que nosotros le vamos a cargar al cliente al momento de hacer la partida. Vamos a codificar. Como es venta y dice que es, no dice que es como dice que es al crédito. Entonces, el código, si usted lo busca ahí en su catálogo, para ahorrar tiempo, no lo voy a buscar yo ahí. ¿Sabe usted que es la 510102? 510102, que es ventas al crédito. El IVA, como es una venta, es un débito y es un débito generado por comprobante de crédito fiscal. Entonces, vamos a registrarlo en la 220202, que es débito fiscal, IVA por ventas con comprobante de crédito fiscal. Y aquí viene otro detalle que usted debe considerar cada vez que hagamos este tipo de operaciones. Siempre que vayamos a tener retenciones, prestaciones, en general, en cualquier operación donde el análisis nos tire un subtotal, es decir, un valor intermedio, como ese subtotal que está ahí, los subtotales no se codifican, nunca. Un subtotal nunca lo va a codificar. Repito, los subtotales no se codifican. Nos vamos directamente a la retención, y aquí sí lo vamos a buscar, porque en este caso, como a nosotros nos están aplicando la retención, nosotros somos sujetos, no agentes. Agente de retención es el que aplica y sujeto es el que recibe sobre sí esa retención. Entonces, cuando nosotros somos sujetos de retención, debemos usar una cuenta de activo. Mientras que cuando nosotros somos agentes, es decir, nosotros le estamos aplicando a otra persona, vamos a usar una cuenta de pasivo. Repito, cuando nosotros somos sujetos, es decir, a nosotros nos están vacunando, por decirlo de esa manera muy coloquial, entonces nosotros aplicamos una cuenta de activo porque esa retención es a nuestro favor, es decir, al final del mes nosotros vamos a poder recuperar ese dinero a través de nuestra declaración. Mientras que cuando nosotros le aplicamos a otro,
la retención se vuelve obligación porque yo se le retengo a esa persona, pero tengo la obligación de pagárselo al Estado al final del mes. Entonces vamos a buscar una cuenta de activo que sea adecuada para la retención. Vamos a ir al catálogo y aquí hay una cuenta que se llama, tenemos un poco más abajo, esta, mire, la 1801. Aquí hay un error porque dice 18 dice 18 y esta dice 17, ¿no? Bueno, ese hay un error ahí, pero vamos a corregir de una vez. Aunque no nos afecta para efectos de nuestra partida, porque la que vamos a buscar es esta, mire, IVA, retenciones IVA, grandes contribuyentes. En otra partida que está más adelante vamos a hablar de las percepciones, ahorita vamos a hablar de las retenciones. Entonces sería la 180103, ahí tendría que ir la retención. Entonces nos vamos al análisis y ponemos el código. No nos lo da. Bueno, vamos a poner manualmente. 1801. Qué maña de poner save, ¿verdad? 180103. Y el valor líquido, como es una venta al crédito, entonces vamos a buscarlo aquí en el catálogo. Estaríamos afectando la cuenta 1201. Y aquí están industrias mecánicas. Miren la 120103. Probablemente en su catálogo no esté, ¿verdad? Pero ahí hay que agregarlo a mano. Si no está, ponga la mano. Ahí con un lapicito. No hay problema. Bien. Esa sería, si usted observa, esta partida es de cuatro cuentas. No son solamente 3. Y recordemos, su total no se codifica. Entonces vamos con los registros. Dijimos que las ventas siempre se abonan. ¿Ah? El IVA va a ir de la misma manera que la cuenta que la origina. Por lo tanto, también va a ir abonado. Su total no cuenta. Vamos con la retención. La retención es a nuestro favor, dijimos. Entonces quiere decir que yo tengo un derecho que voy a recuperar, que es una cuenta de activo y por lo tanto esa cuenta tiene que ir cargada. Nosotros vamos a cargar las retenciones porque es a nuestro favor y el valor líquido se lo vamos a cargar al cliente. Entonces nosotros se la vamos a cargar también. Entonces hay 2 cuentas cargadas y 2 cuentas abonadas. Por regla, primero van las cargadas y luego las abonadas. Y por orden, primero iría la 1201 y luego iría la 1801. ¿Va? Y en las cuentas abonadas, primero iría el débito por código y por último iría la venta. Entonces seríamos como de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, perdón. 1201, 1801, 2202, 5102. Muy bien. Vamos entonces a armar la partidita. Primero las cuentas cargadas. Primero iría la 1201 y dentro de esa iría la 120103. Industrias mecánicas. Y vinculamos acá. Vamos al análisis. Es esta, ¿no? 84,000. Luego vamos a cargar la 1801. Pago a cuenta, retenciones y percepciones. Y dentro de esa, pues la 180103, que es retenciones IVA grandes contribuyentes. Y acá le vamos a poner esto, ¿no? $750. Luego vamos con las cuentas abonadas. Primero iría la 2202
Y dentro de esa, pues la 220202. Que es IVA por ventas vamos a poner la sangría. Y vamos a la sangría de 6 a esta. Y le ponemos el IVA, que es este, ¿no? Y por último iría las ventas al crédito. Ya da, para ahorrarnos procesos. Entonces ahí la venta iría estas serían 75,000. Y ahí si nosotros sumamos lo del debe más sumamos lo del debe y lo del haber, nos va a dar lo mismo. Y ahora vamos a el concepto. Recuerde, todos los detalles que el ejercicio nos presente que no están dentro de la partida hay que mencionarlos. Por ejemplo, el número de comprobante. Y la retención también hay que mencionarla. Aunque la cuenta dice retenciones, pero hay que especificar acá. Entonces vamos a poner venta según comprobante de crédito fiscal número 11,234. Nos aplican retención del 1%. Ahí está. Nos aplican, de ahí va. Nos aplican. Y ahí tenemos la partida con 4 cuentas. ¿Va? Con 4 cuentas. Bien, nos quedan todavía 3 partidas, pero esas las vamos a elaborar el próximo lunes. Y voy a ver si el lunes me queda tiempo, porque solo son 3 partidas, pero como en cada partida nos hemos estado tardando como unos 5, 10 minutos casi, porque hemos ido explicando algunas otras cosas adicionales. Pero si me queda espacio, yo el lunes me comprometo, ahí ustedes me recuerdan, de explicarles lo de la retención y percepción, ¿verdad? Para que no tengan que estar solo con el video, sino que voy a explicarles ese proceso, cómo se hace ya administrativamente, ¿no? Y contable también, cómo es que se maneja contablemente. Quiero agradecerles mucho su atención, jóvenes. Vamos a ir llegando por ahí. Espero que tengan una buena noche. Dígame, Rubén. Buenas noches, licenciado.
yo tengo una consulta. Este documento lo va a subir. Me gustaría, no sé, como medio repasarlo. Sí, sí. De hecho, les debo también el de los ejercicios anteriores de las T, también les voy a subir un PDF con eso. Oye, Sí, ahí, pues a mí sí me gustaría porque para poder repasar, porque me imagino que esto, más de algo de esto va a venir en el parcial, me imaginaría yo. claro, o sea, esta es la esencia del segundo parcial es esto, ejercicios, pero ya compartidas, ¿no? Sí, Ok. bien, muchas gracias por su atención, cuídense, feliz noche y cualquier cosa, pues estoy para servirles. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches.